Vamos a platicar como todos los martes en la imagen ambiental con nuestra compañera Lorena Rivera, quien escribe en su artículo de esta semana en Excelsior que el jaguar ya salió de las selvas y ahora lucha por sobrevivir. ¿Cómo estás, Lore? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pascal? Buenos días para ti, para todo el auditorio. Pues así es, resulta que siempre que escuchamos jaguar lo relacionamos con la selva maya, pero no, el jaguar tiene presencia en otros corredores muy importantes del país y no nada más. Claro que la mayor presencia de jaguar se ubica en la península de Yucatán, sobre todo en Quintana Roo, en Yucatán, en Chiapas, pero también hay un corredor que es el centro norte, donde históricamente se pensaba que ya no había presencia del jaguar, pero hace unos días se dio a conocer que un equipo de investigadores de la UNAM halló, gracias a la instalación de 75 cámaras trampa, la presencia de dos jaguares en la reserva de la biosfera de Sierra Gorda de Guanajuato. Entonces, para el Estado, para esta reserva y sobre todo para el análisis científico, la presencia de dos jaguares, una hembra y un macho, da una mayor idea de cómo es el movimiento justamente de los jaguares a lo largo de estos 5 puentes o 5 corredores biológicos donde tiene presencia el jaguar. Básicamente, el jaguar se presenta en el continente americano, desde el sur de Estados Unidos hacia Argentina. Y en México tiene una gran presencia este felino, es el tercer gran felino de todos los que hay en el mundo y como sabemos es un felino que está en peligro de extinción. Por lo tanto, su estudio, su conservación es muy importante porque juegan un papel también específico en los ecosistemas donde se ubican, porque hacen como un control también de las especies mismas que hay ahí y dan equilibrio y por supuesto que ayudan al ser humano para poder vivir también de estos ecosistemas. Entonces, este hallazgo en la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda de Guanajuato es importante porque da señales de los jaguares tienen ya presencia y empiezan también a tener un crecimiento en la población. Se ha recuperado en 10% de acuerdo con el último censo que se realizó del jaguar y son datos de 2024 que hubo un crecimiento del 10%. Entonces, este hallazgo es importante en ese sentido porque da datos sobre cuál es el movimiento, cuáles son sus características, cómo se maneja en estas regiones, sobre todo en este tipo de ecosistema donde se ubican este par de jaguares. El reto es enorme porque hay que conservarlo y hay que ver cómo las comunidades también participan. Y ese es un dato muy importante porque las comunidades de esta región participaron también en la instalación de estas cámaras trampa, también monitorearon y los investigadores ya empezaron a tener información, a capturar, a analizar esta información que les da el hallazgo y, eh, y pues es un trabajo conjunto porque se requiere de absolutamente todos para que pueda ponerse en marcha este tipo de proyectos que ¿cuál es el objetivo? Cuidar la biodiversidad del país y sobre todo ubicar estas especies que son en peligro de extinción o son vulnerables, sobre todo a las actividades humanas, también al cambio climático, pero hay otro punto también importante, la fragmentación de sus hábitats, que eso es también muy importante por lo cual vienen luego en declive Sí. las especies. Es que me pongo a pensar qué pasa cuando un jaguar se topa con una carretera, se topa con una ciudad, porque digo, pues el país, las zonas urbanas del país y los caminos pues se expanden, ¿no? Y esta expansión en la construcción pues invade áreas en los que tradicionalmente ha habido estos ejemplares. Así es, pues justamente la fragmentación de su hábitat es cuando hay zonas urbanas Ajá. y entonces ahí es donde existe justamente el conflicto de
pues esta interacción que puede tener el animal con el ser humano. Sí, por ejemplo, vemos todos los años el caso de los osos en la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Exactamente. Mi pregunta para ti es si ya estamos empezando a ver ese tipo de incursiones, pues voy a decir incursiones de los jaguares en zonas urbanas, pero debiera decirlo al revés, incursiones de los humanos en zonas de los jaguares. Así es, sobre todo hacia la península de Yucatán. Sí. Tenemos la información sobre las carreteras, muerte, atropellamiento de los jaguares, Sí. porque no hay pasos de fauna que son importantes justamente para que tengan este tránsito seguro. Claro. Entonces, los pasos de fauna en el país todavía no están a un nivel que realmente los proteja, sobre todo en esta parte del sureste mexicano. Y ahí es donde hemos visto estos ejemplares atropellados y que se han hecho también virales a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, justamente por el levantamiento de la información y porque esta especie es muy importante y está en peligro de extinción y debería de cuidarse más. México tiene como que una relevancia muy importante en la conservación del jaguar, Sí. pero todavía falta en este sentido de los pasos de fauna, donde hay una infraestructura ferroviaria que puede también fragmentar su propio hábitat. Oye, Lore, nos quedan lamentablemente 3 minutos y quería aprovechar para preguntarte sobre otra cosa. Estoy seguro que viste la imagen pues del robo descarado de huevos de tortuga en pues un lugar muy bonito del país y que además pensaba yo que había una pues mayor organización, mayor tradición de cuidado de los nidos de tortuga, que es Escobilla, Oaxaca. Me dio mucha tristeza ver eso. ¿Qué se sabe de ese caso? Mira, aquí las autoridades pues han fallado y hay que tener muy en cuenta que también las tortugas están calificadas como en peligro de extinción algunas especies Sí. o altamente vulnerables. Las autoridades locales, estatales, federales deberían de tener mayor cuidado en estas zonas justamente porque está prohibida la recolección y la venta del huevo de tortuga justamente por el estatus que tiene. Entonces, pero las comunidades, por falta de información, también son responsables de estos actos vandálicos porque ponen en riesgo justamente la viabilidad de una especie que Sí. está en riesgo o en peligro de extinción, porque aparte de todo, las actividades humanas son las que ponen justamente en grave peligro muchas especies. Hay que recordar que también el derrame de hidrocarburos en la costa de Veracruz y demás, también ahí había anidación de tortugas y les afecta, por supuesto. Entonces, todas las actividades humanas tienen un impacto muy fuerte en especies tan vulnerables como las tortugas y otro tipo de animales como los jaguares también, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta que las autoridades están fallando en el monitoreo y también la sociedad de dar alerta a las mismas autoridades de aquí están levantando los huevos de tortuga cuando está prohibido. Que bueno, esa parte, eso es lo positivo. Como bien dices, que se ha hecho la denuncia, que lo haya conocido la opinión pública, porque si no se conocen los problemas no se pueden resolver. Pues Lore, a leerte, El jaguar ya salió de las selvas, lucha por sobrevivir, tu artículo de todos los martes en Excelsior. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un excelente martes. Igualmente, ahí tiene usted a Lorena Rivera y la imagen ambiental.